ya yo la di, porque nos sentamos con mi esposita temprano y ya le prediqué. Compartimos la enseñanza, hermano, siempre la comparto con ella desde antes. Y en esta ocasión, pues, ella quería escucharla, así que si alguno de los hermanos atrás nos ayuda, le dan una llamadita y le ponen el audio para que ella la pueda escuchar también. Me pidió que por favor, si era posible, lo hiciéramos, así que vamos a hacer nuestro esfuerzo para hacerlo. Amén. ¿Cuántos han sido edificados con estas palabras que hemos estado trayendo, hermanos? Yo les invito, como decía la hermana Mayra, están todas en YouTube. Entra a la página de Ancla Firme, suscríbase, póngale notification y cada vez que la subamos, usted va a recibir la notificación y la va a poder escuchar y volver a escuchar. Tenga su libreta cuando la escuche para que anote, porque la realidad es que son herramientas que te van a ayudar y que cuando yo las traigo, hermano, yo quiero que entendamos que me están ayudando a mí. Amén. O sea, Dios me está hablando a mí para yo hacerlo en mi casa, con mi familia, y que para que las comparta con la iglesia, para que cada uno de ustedes lo pueda hacer también en su hogar. Y la semana pasada habíamos hablado sobre la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo estudiamos, lo buscamos en el texto bíblico. La Biblia se interpreta ella misma. Cuando habla de espada, sabemos que la espada es la palabra de Dios. Así que cuando usted vea la palabra espada, tiene que ver con la palabra dada, con la palabra dicha, ¿verdad? Dijimos que la espada de doble filo tiene dos filos. Mayra compartía en el devocional por qué doble filo se le llama. El primer filo es cuando Dios da la palabra. El segundo filo es cuando usted la declara. Cuando Jesús dijo escrito está y declaró la palabra. Así que por eso es una espada de doble filo. Y tiene que ver con declararla en la boca. Pero además de espada, hay otros elementos en la Biblia, en el texto bíblico, que hacen alusión también a la palabra de Dios. Así que la espada es una de ellas. Hoy vamos a aprender sobre 3 cosas adicionales que cuando las vemos en el texto bíblico tenemos que interpretarla como palabra de Dios. O sea, quiere decir que esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y es la aguijada de buey. Vamos a ver más adelante. Eso es un dibujo de lo que es la aguijada de buey. El martillo y los clavos. Amén. Así que son esas 3. Ya usted sabe una, que es la espada de doble filo. Y habíamos hablado precisamente que la palabra de Dios en hebreo se dice como dabar. Así que cuando usted escucha la palabra dabar, leyéndolo, ¿verdad?, en hebreo de derecha a izquierda, Elohim es palabra de Dios, pero no es cualquier palabra, porque la palabra puede ser cualquier cosa que usted escribe, pero es palabra hablada. Amén. Dabar es palabra hablada, lo que se dice. Y Elohim, pues en este caso, ¿verdad?, es Dios. Si lo fuéramos a traducir en griego, pues porque la Biblia está dividida, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo o arameo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra en griego, o lo equivalente de dabar en griego sería rema. Rema es la palabra hablada en acción. Así que cuando usted coge una palabra, ayer estábamos bautizando y el Señor compartía, puso un versículo en mi corazón hace tiempito y no sabía para cuándo era, pero ayer pues finalmente me pude dar cuenta que era para el bautismo y se lo compartí, Isaías 44. Cuando damos esa palabra hablada, esa palabra es un rema, porque no es simplemente un texto que leímos, sino es una palabra que es para ese momento en específico. Y se las enviamos a cada uno de los que se bautizaron, la palabra de Isaías 44, para que la vuelvan a leer. Cuando usted se acuerde de su bautizo, usted recuérdese que esa fue la palabra rema que Dios le dio. En otras palabras, esa palabra rema lo que hace es que da dirección a tu vida. Te dice, ok, pasó esto, porque la palabra dice que iba a haber refrigerio a mi vida. Claro, yo me bauticé, Dios trajo un refrigerio. ¿Qué va a pasar después? Pues lea la palabra, porque ahí en esa palabra Dios te va a dar dirección hacia dónde Él te va a llevar. Y eso es rema. Logos es simplemente la palabra escrita. Si esto es un logo, todo lo que está escrito. Usted coge un libro y ve un libro completo, eso es un logo, son palabras.
Y las palabras están escritas, pero no toman vida o dirección hasta que se hacen rema en tu vida. Cuando tú las crees en tu corazón, por eso la Biblia dice, creí, por cuanto creí, hablé. Cuando usted cree algo, hermano, usted no se va a cansar de hablar sobre eso. Si no, pregúntale a un buen vendedor. Que cuando se cree lo que está vendiendo, hermano, eso no va a parar de hablar de eso hasta que convenga a uno, a dos o tres sobre su producto, hermano. Así que lo mismo ocurre cuando usted coge esa palabra y dice, esa palabra es para mí. Por ejemplo, yo les hablaba de la pastora Wanda Rolón. Cuando ella estaba atravesando enfermedad, ella cogió una palabra y la hizo logos, la hizo rema, y dijo, no moriré, sino viviré. Y con esa palabra ella caminó durante todo su proceso de recuperación hasta que Dios trajo la sanidad a su vida. Amén, porque esa palabra la sostuvo. Así que de dos bocas en mutuo acuerdo, ¿verdad? La palabra de Dios dicha y la suya destruyen al enemigo, hermano. Dígame si eso no es puede haber un ejército gigante, hermano, pero Dios no necesita ejército, porque Él lo único que necesita es que cada uno de nosotros coja la palabra y la declare. Y lo que está en el mundo espiritual va a caer. Dice que el poder del mutuo acuerdo. Ustedes saben que la Biblia dice mejor son dos que uno. Mi esposa me decía, estoy cansada, tengo este proceso. Y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? La palabra dice mejor son dos que uno. Por eso yo estoy aquí contigo. Y tú levantas el espíritu y el corazón. Amén. Porque cuando damos la palabra, y esos son textos bíblicos que están aquí escritos, eso alimenta el alma. El espíritu se llena de alegría y de expectativas, da norte. Amén. Dice, porque si está el otro, el uno levanta al otro. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Ese es el poder del mutuo acuerdo. Y Dios quiere tener un mutuo acuerdo contigo. Lo único que necesitas es poner las palabras que Él dijo en tu boca y declararlas. Espada de un filo cuando sale de la boca de Dios y de dos filos cuando sale de tu boca. Debemos hablar después de Dios. Dios lo escribió, Jesús lo habló, y se convierte en una espada de doble filo. Y eso fue lo que compartimos el domingo pasado. Hoy vamos a seguir con la historia, hermano. Y usted dirá, Dios mío, este libro de Jueces, esto es guerra por todos lados, hermano. Es que si leemos el texto solamente literal con las guerras, podemos caer en que pues, es un libro histórico, ¿verdad? Tiene historia, pero cuando estamos hablando con revelación, porque una cosa es palabra y otra cosa es la revelación, cuando el Espíritu te habla, entonces cada historia en la Biblia toma un sentido distinto. Y tú puedes entender qué hay detrás de una simple historia de un hombre que atraviesa la espada a un rey malo, grueso, y de momento le salieron los intestinos y toda la cuestión, hermano. O sea, a veces uno dice, a veces la Biblia tiene unas historias que si las pudiéramos poner en películas yo no las vería, hermano, honestamente. Así que, pero cuando las leemos dentro del contexto de lo que Dios quiere hablarnos, entonces es diferente. Y ustedes sabrán que el domingo pasado habíamos hablado de Ehud, hablamos de Otoniel también, ¿verdad? Cómo ellos fueron avanzando y llevando al pueblo de Israel a la victoria como jueces, porque este pueblo ya no querían, decían, no, nosotros necesitamos, ellos eran dirigidos por jueces, entonces ponían reyes y esos reyes los iban llevando, pero si ese rey fallaba, pues levantaban a otro y por mucho tiempo el pueblo de Israel fue dirigido por jueces, hasta que finalmente vamos a ver que se levanta un rey, ¿verdad? Que fue Saúl, pero antes de Saúl todo fue por jueces. Entonces dice el Jueces 3:31, dice, después de él, hablando de Otoniel y Ehud, que ya pasaron, que eran hombres que llevaron al pueblo de Dios a la victoria, y ya todos conocen la historia de ellos. Ahora apareció, yo le digo que este es como un samurái, porque apareció uno que se llama Samgar, y dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Aquí, cuando vemos el texto, nos damos cuenta que hay otro guerrero que se levanta en medio de toda la oposición que estaba recibiendo el pueblo de Dios en ese momento. Y la guijada de bueyes es ese dibujo que yo les presenté ahí.
es tipo de la palabra de Dios. Y no porque me lo estoy inventando yo, sino porque la Biblia se interpreta ella misma. Así que cuando usted vea algo, busque dónde en la Biblia habla también de aguijada, porque entonces ahí te va a dar la revelación de qué es a lo que se refiere. Y entonces en el libro de Eclesiastés, lo vamos a ver ya mismo, pero la aguijada era lo que usaban los que mueven a los bueyes para, se las espetan para que ellos sigan progresando, ¿verdad? Porque son medio vaguitos y se asientan. Así que con la aguijada, pues con eso los empujaban y le daban dirección. Eclesiastés 12:11, mira lo que dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como ¿qué? Clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así que cuando hablamos de clavos y hablamos de aguijones, estamos hablando de ¿qué? De palabra. Porque sabemos que los clavos y los aguijones nos empujan. Esos duelen a veces, ¿verdad? Es que a veces la palabra de Dios nos va a incomodar, hermano. La palabra de Dios nos va a retar. Tal vez vas a escuchar algo que dices, tengo que trabajar con esto o tengo que mejorar esto porque su palabra lo establece y nos incomoda. Y gracias a Dios, porque la Biblia dice: el padre que ama a su hijo lo disciplina, y la palabra de Dios nos disciplina en amor para que podamos estar en el camino correcto, ¿verdad? Así que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y qué bonito que dice pastor ahí, porque nosotros sabemos quién es nuestro buen pastor. Esto es el Antiguo Testamento hablando del pastor, pero sabes que hace alusión a nuestro pastor. Dice la Biblia que Jehová es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Jesús es nuestro pastor. Así que cuando hablamos de Jesús, no nos podemos olvidar de los clavos en la cruz. Así que fíjese que hay una relación entonces entre lo que son las palabras. En Semana Santa siempre hablamos de las palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué son importantes? ¿Qué esconden detrás de esas palabras? Hermano, es que cada palabra que Jesús dio en la cruz del Calvario, porque su sacrificio es lo que nos da sentido a nosotros, hermano, tienen un poder y tienen una revelación que es importante. La próxima Semana Santa que tengamos, usted apodérese de esta palabra y cada palabra la vamos a poder estudiar a la luz de qué es lo que representa y por qué son importantes, y más las últimas palabras de una persona que vaya a morir, ¿verdad? Esas palabras usted quiere saber por qué son importantes, porque cuando alguien va a morir y sabe que va a morir, no dice palabras por decir. Si usted sabe que usted tiene día de muerte mañana o pasado, créame que todo lo que usted va a decir a partir de hoy hasta mañana, alguien lo va a querer escuchar. Amén. Porque tiene importancia. Así que esto nos recuerda a nuestro buen pastor Jesús. Entonces la palabra Samgar, no sé si estamos bien. Ok. La palabra Samgar significa exterminador o guardián. Hermano, literalmente Samgar fue un exterminador porque mató a 600 filisteos con una guijada de buey. ¿Cuántos conocen la película el Terminator? ¿Cuántos vieron la película del exterminador? Una de las cosas del exterminador es que él tenía una misión y él que tenía que proteger a ese niño. ¿Se acuerdan de esa historia? Así que todo el que se le acercaba a ese niño, él salía como un exterminador. Era un guardián sobre la vida de él. Lo que nos deja saber que ese buen pastor que habla el libro de Jueces es Jesús. Jesús es nuestro guardián y exterminador, es nuestro buen pastor. En otras palabras, yo creo que entiendas que Él pelea tus batallas. Él pone un protector alrededor de ti. Es como si por donde tú vas caminando, Él extiende su protección. Nada podrá tocar a los pequeños del Señor. Ahí es donde tú estás protegido. Ese es el Salmo 91 que declaramos: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y esa es la palabra que tenemos que creer, hermano. Se puede acercar. De momento la enfermedad puede tocar, las malas noticias llegan, hermanos, pero no te tocarán. Y eso es lo que tenemos que creer, que tenemos a alguien que nos está protegiendo, es un guardián, es un protector. Tú como hombre del hogar, tú te conviertes en protector de tu casa, y cualquier cosa que tú veas que está fuera de control vas a intervenir para proteger. Y es el modelo que Jesús nos ha enseñado. Así que Samgar obviamente fue otro
otro de los mensajeros de Dios que utilizó la palabra de Dios para poder vencer. Por eso el poder de la palabra, hermano, y que tengamos claro que las palabras que nosotros decimos pueden bendecir como pueden maldecir. Así que cuán cuidadosos tenemos que ser con nuestras palabras. Jueces 4, 1, 3, mire lo que ocurre después. Después de la muerte de Ahod, Ahod es Ehud, ¿se acuerdan? Que fue el que usó la espada de doble filo para matar al rey malvado Así que él muere. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Que este pueblo, Dios los rescataba y de momento ellos volvían y caían, ¿verdad?, en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Jehová los vendió a manos de Jabín. Mi esposa me dice, Dios, Jabín, ese no es el nombre del esposo de la gobernadora. Y yo dije, bueno, sí, fíjate. Pues mira, tiene nombre bíblico. Tiene nombre bíblico. Yo no sé si él esté muy orgulloso de lo que hizo Jabín, pero Jabín significa Dios te hará entender. Era el rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Joroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel día tenían 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, este rey era un rey malo y su comandante se llamaba Sísara. Y cuando leía esta historia decía, y Jabín significa Dios te hará entender. Este hombre era el que yo les hablaba también, que cogía y cruelmente abría los vientres cuando uno lee el libro de historia y sacaba a los bebés vivos. O sea, era malo. Y su comandante se llamaba Sísara. Si ya a alguien le resuena el nombre de Sísara, ya se imaginarán por dónde es que vamos y hacia dónde es que vamos con esta prédica y esta enseñanza. Pero realmente Dios iba a usar a este hombre que vamos a mencionar para que Jabín pudiera entender realmente quién era Dios. Amén. O sea que Dios le iba a revelar algo a este hombre. En Jueces 4, 8, escucha lo que dice. Gobernaba, esto es inmediatamente durante el reinado. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, había una jueza. Y en esta ocasión se llamaba Débora. ¿Cuántos han escuchado la historia de Débora en la Biblia? Débora es una de las juezas de mujer que Dios utilizó poderosamente. Y dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que, hermanos, nosotros cuando leemos el texto bíblico, pues lo escuchamos Débora y decimos Débora, pero ¿sabes cómo se pronuncia en hebreo? En hebreo se pronuncia Davar-a. Davar-a. ¿Qué significa Davar? Palabra. Y ahora le voy a enseñar lo que significa A. A significa mujer. Así que es las palabras de una mujer. Así que Débora no fue jueza ni fue un personaje que está allí puesto por estar, hermano. Si ese personaje está en la Biblia, hermano, es porque Dios quería dejar claro el poder que tienen las palabras de las mujeres y que el ministerio de la mujer en Cristo está vivo. Yo siempre he creído que cuando Dios levanta a un hombre, levanta a una mujer junto con él al lado, no detrás. A veces la gente dice, ay, detrás de un gran hombre, una tremenda mujer. Y hasta que una vez escuché a una mujer que dijo, no, detrás no, ni adelante, al lado. Amén. Y eso me hizo mucho sentido y es real. Así que el ministerio de la mujer es un ministerio real y vamos a ver más adelante a qué me refiero. Así que Davar-a, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea que llevaban los asuntos a donde esta mujer que tenía mucha sabiduría. Y ella envió a llamar a un hombre que se llama Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor? O sea, ella le está diciendo a él, mira, Dios no te dio una palabra, no te dio un davar. Le está preguntando a ella sobre lo que es davar, cuando el mismo nombre de ella es las palabras de una mujer. Le está retando diciendo, mira, ya Dios te habló,
ve junto a tu gente al monte Tabor, vamos a ver ahorita qué es el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara. En otras palabras, yo voy a entregarte la victoria. Y ese general de Jabín, que se llama Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Así como que, si mi mamá no va conmigo, no voy. Pues Barak tenía, ¿verdad? Necesitaba como que una inyección, hermano. ¿Cuántos saben que a veces nuestras esposas son como esas aguijadas de bueyes que nos empujan porque nos empujan? Y siempre me acuerdo de esta historia de este hombre que yo creo que yo se las hice una vez, el que le ofrecieron $1,000,000 si se tiraba al lago de los cocodrilos y pasaba al otro lado. Y entonces la esposa lo mira y él lo mira y él decía no, y dice, no, pero les voy a dar $1,000,000. De momento, cuando se escucha un splash, el tipo estaba corriendo, metiéndose, y llegó hasta el otro lado de la esquina. Cuando llega al otro lado, que lo logra pasar, que lo entrevistan, le preguntan, mire, ¿y de dónde sacaste tanta valentía? No, si mi esposa me empujó. Pues hermano, así mismo pueden ser las palabras de una mujer, hermano. Y cómo nos empujan, hermanos. Yo le digo, a mí me gusta compartir la palabra y predicarla, pero yo me disfruto mucho escuchar a mi esposa predicar. Pienso que tiene un don, una sabiduría, una gracia que yo trato de ese domingo venir con mi libreta simplemente a escucharla, porque sé que Dios le habla, amén. Y yo creo que entendemos que las mujeres tienen algo especial. O sea, si tú eres mujer, estás aquí, yo creo que entiendas que Dios las dotó de algo especial y tiene que ver con el poder de las palabras. Así que mi consejo para todas las mujeres es: nunca vas a tener que usar tu fuerza física. Nunca te rebajes a usar fuerza física para nada. No la necesitas. Tus palabras tienen mucho poder. Pero son las palabras que se usan con la sabiduría que conlleva eso. Amén. Y eso les va a dar, con eso usted puede conquistar el mundo. Amén. Así que ese es el principio de lo que es el ministerio de una mujer. Débora, Davará, palabra hablada de mujer. En hebreo, ich significa hombre. Mujer se dice isha. Así que todo lo que termina en a es femenino. Por ejemplo, Jacob tenía una hija que se llamaba Dina. Termina en a. Es el masculino de Dan. Así que todo lo que termine en a se refiere a mujer. Amén. Así que en este caso, Débora es las palabras de la mujer. Así que Dios usó las palabras de una mujer para levantar a un hombre. Le guste al que le guste y al que no le guste, no le guste. Pero Dios, está escrito y registrado en la palabra bíblica que Dios usó las palabras de esta mujer para levantar un hombre. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová? Voy a leer el versículo 8. Barak le respondió, y el 9 dice: ella dijo, iré contigo. Ajá, pero esto no es, voy contigo, pero con esta condición: mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Amén. Así que no solamente tienen el don de la palabra, de ganar muchas cosas con la palabra, sino tienen una astucia estratégica de negociar también, hermano. Así que lo que necesitamos es que, si usted no se visualizaba de esa manera, pues dígale al Señor que despierte esos dones, porque están ahí, Él los puso. Amén. Así que no dudes nunca de la capacidad de lo que Dios ha depositado en cada una de ustedes. Amén. Y el hombre que no lo vea, pues mándemelo, que yo le ministro. Hay una mujer que se llama Kathryn Kuhlman. ¿Alguien había escuchado sobre esta mujer en la historia? Kathryn Kuhlman fue una de las mujeres poderosas de la palabra. Y ella fue la mujer que fue mentora de Benny Hinn. Así que el ministerio de Benny Hinn nace y surge por el respaldo de una mujer, hermano. Así que
el ministerio de la mujer es real. O sea, a veces la gente menosprecia, ¿verdad? O una mujer que predica o que está sirviendo en la casa o que tiene una posición de liderato, pero la Biblia obviamente respalda el ministerio de la mujer. Y esto es el Antiguo Testamento. Si fuéramos a leer en el Nuevo Testamento podemos encontrar mujeres. Hermano, las primeras personas que se enteraron que Jesús había resucitado, ¿ustedes saben quiénes fueron? Mujeres. Así que mira si para Dios era importante eso, que Él se quería asegurar de que ellas, porque eso tiene otra explicación, ¿verdad? Las mujeres tienen unas cualidades en particulares que era necesario que Jesús usara, porque para el tiempo de Jesús la mujer no tenía valor, por eso era que las apedreaba. Así que Jesús, para que su historia tuviese mayor validez, dijo: no van a ser hombres los que se van a enterar de que yo resucité. Yo voy a usar ¿a quiénes? A las mujeres. A las que ustedes piensan que no tienen credibilidad, esas son las que yo voy a utilizar. Para que el que no crea, crea. Amén. Así que el ministerio de la mujer es algo real. Entonces Barak significa rayo. Entonces miren esto. Daniel 10:5, hay una historia en el libro de Daniel donde él se encuentra con un ángel. Y dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. La palabra relámpago significa mensajero de Dios. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Una de las cosas que queremos aprender es que usted y yo, nosotros somos ¿qué? Mensajeros de Dios. A veces pensamos que los ángeles, como son mensajeros, ¿cuántos han escuchado el ángel Gabriel, por ejemplo, que es mensajero de Dios? Él es un mensajero de Dios, es un ángel. En hebreo la palabra ángel es mahalá. Y cuando usted escucha esa palabra en hebreo, no representa solamente los ángeles con seres sobrenaturales, sino significa mensajero de Dios. O sea que usted puede ser un mahalá, usted también puede ser un mensajero de Dios, un profeta de Dios. Ustedes saben la historia cuando hablábamos sobre la escalera de Jacob, que él tuvo un sueño y vio una escalera, y decía la Biblia: y ángeles subían y ángeles bajaban. Por mucho tiempo se pensó que esa palabra profética eran ángeles, ¿verdad?, que estaban en el cielo y bajaban y subían. Pero la interpretación, cuando la ves dentro del contexto hebreo, te das cuenta que esos ángeles no eran ángeles humanos, eran los profetas, que eran los hombres de Dios que se levantaban en la tierra, subían por la escalera, porque no es una escalera como la que nosotros vemos, el sulam, que es en hebreo escalera. Cuando se traduce es el tipo de escalera que era, no sé si ustedes han visto estas escaleras que suben y arriba tienen como un templito, y también tienen por los lados otras escaleras. En Egipto se ve mucho. Ese templo arriba era el lugar donde se sentaba la deidad, el Dios. Así que cuando Jacob está viendo esa escalera, él no está viendo una escalera típica como la que nosotros vemos de construcción. Él está viendo ese tipo de escalera. Y entonces cuando dice que se recostaba en el cielo y que los ángeles subían, primero dice subían y bajaban, no decía bajaban y subían. Subían, lo que representa era que el hombre de Dios subía a recibir revelación de Dios, y luego ¿qué hacía? Bajaba a compartirla al pueblo. Así que esa revelación de ese sueño de Jacob, sabemos que en el Nuevo Testamento esa escalera ya representa ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Por eso decimos que Jesús es nuestra escalera, porque es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, ya nosotros podemos entender que Jesús se convierte en esa fuente que nos nutre directamente del Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Así que como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo vemos una vez más en el Nuevo Testamento. La palabra sulam, que es escalera, solamente aparece en el Antiguo Testamento una vez. No aparece en más ningún lugar. Cuando usted ve la palabra sulam, y una vez yo creo que traje esta enseñanza, escrita en hebreo, el pictograma de esa palabra son 3 letras hebreos, es la representación de un pastor. Así que representa, ¿verdad?, lo que es Jesús para nosotros en este tiempo, que es la conexión de la tierra con el
cielo, ¿verdad? Este año nuestra palabra rema, nunca se olviden, es ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? El cielo gobierna la tierra. Así que la conexión del cielo y la tierra es a través de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento estos hombres de Dios, Dios les revelaba en sueños y les mostraba. Pues Barak significa relámpago. Esos ángeles eran como relámpagos, hermanos. Venían con un mensaje directo. Y yo quiero que tú entiendas que tú eres y yo somos rayos en el mundo espiritual y nos movemos rápido. Mi hijo veía esto: papá, tú vas a hablar de flash el domingo. Y yo digo, te explico ahorita, hijo. Pero somos rayos, y yo quiero que entiendas que lo que de momento puede parecer una eternidad en medio de tu proceso, yo le decía a mi esposa hoy, ¿sabes qué? Dios va a hacer esto como rayos, lo va a hacer rápido, lo va a hacer acelerado, y yo lo creo para este tiempo. Aunque físicamente de momento uno lo ve, pero en el mundo espiritual tú tienes que creerlo, que Dios va a acelerar el proceso. Siempre recuerdo la palabra de el primer milagro que Jesús hizo, las bodas de Caná. Usted sabe que en las bodas de Canaán fue el primer milagro que Jesús hizo, y dice que convirtió el agua en vino. Y una vez uno no se pregunta, yo no soy experto en vino, pero si hay algo que yo sé es que para que sea un buen vino tiene que estar bien añejado, y para que algo se añeje tienen que pasar muchos años. Pero fíjate que él lo hizo en una sola noche, convirtió el agua en vino, y no fue cualquier vino, dice la palabra que fue ¿qué? El mejor vino. Así que yo tengo que creer por la palabra que lo que puede tomar años para una persona, en Cristo, como somos rayos, lo podemos ver de manera rápida, hermano. Así que no importa el proceso en que tú estés, yo quiero que tú entiendas que la palabra te dice: yo voy a acelerar lo que tal vez estaba tomando mucho tiempo. Pero tienes que creerlo y tienes que declararlo con tu palabra, el dabar. Pero si empezamos y decimos, no, esto no va bien, esto se está tardando, esto no funciona, hermano, todo tiene un proceso y Dios lo va a acelerar en su momento. Y créeme que en medio del proceso tú vas a entender que para ti a lo mejor se está haciendo algo eterno, pero Dios está trabajando. Pero no puedes dejar de declarar y creer en tu boca que Dios está en el asunto. Esa es la palabra que nos toca a nosotros hacer. Así que tú y yo somos ¿qué? Rayos, como Barak. Gracias a Dios por las mujeres del reino de Dios. Doy gracias a Dios por cada mujer, porque ella pudo haber dicho, no, vete solo, pero dijo, iré contigo. Y eso es importante también. Las cualidades de una buena mujer es una mujer que dice, te voy a acompañar, voy a estar mano a mano contigo. Son cualidades que, y las que son solteras y a nuestras hijas, las que están creciendo, son cualidades que debemos de enseñarle a nuestras hijas, ¿verdad? Y a nuestros hijos, cuál es el corazón correcto de un hombre o una mujer de Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces vemos a Barak que como un relámpago hizo lo que tenía que hacer junto con Débora. Las palabras habladas son poderosas y pueden cambiar las cosas. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Las palabras habladas son poderosas. Hermanos, son las habladas. Las que nos callamos y no decimos, a veces decimos, no, yo no digo nada, yo me voy a quedar callada. Estos días hablé con alguien sobre eso y dice, no, tienes que hablarlo, siéntate en la mesa y vamos a dialogar. ¿Por qué te sientes mal? Porque es que hay veces que si nosotros lo dejamos a que salga, por ejemplo, y esto pasa mucho dentro de los hogares, en la familia, se crean expectativas falsas. Entonces yo pensaba que tú pensabas de esta manera, o yo pensé que tú pensabas de esta manera, y cuando vienen, no, yo no pensaba de esa manera, no, yo no dije eso, no, pero es que yo me imaginé que tú pensabas. No, para eso está sentarnos a la mesa y poner las expectativas claras. ¿Qué tú esperas? ¿Qué yo espero? ¿Qué puede ser posible? Pero necesitamos ¿qué? Hablarlo. Si no lo hablamos es como si no lo hubiéramos dicho. Es como lo que en medicina dicen, que lo que no escribiste no se hizo. Frente a un tribunal, si no lo escribiste, puedes haber tenido la buena intención, haber pensado, pero si no estuvo escrito, no lo hiciste. Amén. Así que las palabras habladas nos quitan mucho peso. Así que si usted tiene una expectativa con respecto a algo, puede ser tan sencillo, porque a veces la gente me dice, no, tuvimos una discusión por algo tan sencillo. Y yo, no, por los platos, por el fregadero, porque no hay agua, tienen que usar vasos plásticos. No hay. Pues mire, ahí uno habla y dice, mira, no hay agua, nos sentamos todos, hacemos reunión familiar, no hay agua. Necesitamos usar el baño de abajo todo. No vamos a usar platos
para fregar, vamos a usar estos. Y entonces usted crea las expectativas de lo que se espera, porque entonces si alguien hace algo mal y nunca se habló, ahí dice, pero ¿por qué estás usando? Y por ahí se forma una pelea. Es igual, o sea, cuando llegue, pues mira, tú cocinas, yo cocino, o mira, resuélveme esto, ayúdame con esto, tú crees que puedes hacer esto, y hablar las cosas nos quita muchos problemas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que son consejitos que yo sé que todos los hemos vivido y que todos nos ha pasado, amén, y más cuando vivimos en familia. Así que, y esto ocurre en los trabajos, ocurre en las iglesias también, así que, porque la iglesia se compone de personas, los trabajos son personas, ¿verdad? Así que en donde quiera que vayamos, el comunicar y tener las expectativas claras es sumamente importante. Entonces continuó la historia. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. ¿Ustedes se acuerdan que hace 2 domingos atrás hablábamos sobre el valle de Acor, que era un valle de desierto, y cómo Dios nos iba a llevar a puertas de esperanza, a lugares altos? Aquí estamos hablando de un monte, el monte Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados. El pueblo de Dios no tenía ni uno, hermano. Con todo el pueblo que con él estaba, desde Jeroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Díganme si me impacta mucho, porque lo estoy leyendo ahora y me di cuenta que Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Fíjate que ella no dijo en mis manos, le dijo en tus manos. Y yo decía, wow, qué valentía esta mujer, ¿verdad? Que no forcejeó con él. Ella le estaba enseñando a él a que él tenía esa virtud también de ver el cuidado de Dios sobre su vida y la victoria que Dios le iba a dar. Y esta historia, cuando vemos que él baja de ese monte Tabor, hermano, el monte Tabor, los que no han ido y los que han ido, pues es este monte que está en Israel. Es como circular, es un lugar que es bien turístico y la gente quiere ir a ver el monte. Ese fue el monte donde fue la batalla de Sísara y Débora. Y él estaba arriba en el monte y bajó. Hoy en día esas comunidades están allí vigentes. Son comunidades que datan obviamente del tiempo de los jueces. Así que cuando uno va a Israel, yo digo, la experiencia tiene que ser tan y tan poderosa, porque te ubica el lugar, está cerca del mar de Galilea, está cerca a Caná, que fue donde se hizo el primer milagro Jesús. Así que si usted va a ir algún día a Israel y se nos da la oportunidad, iremos al monte Tabor, hermano. Quiero ir al valle de Elías, que fue donde David y Goliat tuvieron su batalla. O sea, hay muchos lugares allí históricos que pudiésemos visitar. Jueces 4:14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate. Amén. Así que finalmente no quedó ni uno vivo. Todos perecieron, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. Miren esto, no se acaba la historia aquí. Tan pronto el ejército muere por la palabra de una mujer que le dio esa autoridad a Barak, y Barak actuó como un rayo. Tienen que tener en mente que estamos hablando del poder que tiene la palabra, amén, para destruir en medio de nuestras batallas. Y lleven esa línea, porque nos perdemos a veces en la historia. Pero mire qué interesante. Sísara huye a pie y llega a una tienda donde Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber-Seneo. O sea, ellos eran como que aliados. Así que Sísara se las vio negras y salió corriendo y se metió en la tienda de este otro rey, donde su mujer se llamaba Jael. Y saliendo Jael, la definición de Jael significa gacela, piernas como gacela. La Biblia dice que Dios nos pondrá como piernas sobre los montes, como piernas de gacela sobre los montes. Yo no sé si usted ha visto este tipo de animal que son como corderitos, que las piernitas son bien chiquitas y se trepan en las montañas. Y pues así mismo, ese es el nombre, lo que significa Jael. Y dice: y saliendo Jael a recibir a Sísara,
le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con su manta. O sea, te voy a esconder, en otras palabras. Y él le dijo, discúlpame, Señor mío, ven a mí, no tengo temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de ¿qué? De agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de ¿qué? De leche, y le dio de beber leche, hermano. O sea que la leche da sueño, el agua pues te da, revive. Así que ella tenía un plan. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca, en el original es clavo, no es estaca, de la tienda, y poniendo un mazo, es martillo cuando se traduce, en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por los sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño por la lechecita y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y al entrar donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. No, hermano, esto es, tú no lees esto y tú dices, peor que una historia de terror. No. Si le ofrecen la leche, hermano, que le pongan cuico o que sea, porque no te duermas. Son poderosas, hermano. Amén, amén, pórtese bien. Mire, cuando yo leí esta historia decía: ay, Señor Padre, esto es casi una masacre aquí bien fuerte. Pero fíjate que todo es profético. ¿Cómo fue que el enemigo confundió desde el inicio, desde el Edén? Usó a una mujer para engañarla, y a través de Eva trajo un engaño, ¿verdad? Pero hay una promesa que dijo que de una mujer saldría un Salvador, y que ella iba a poner sus pies sobre su cabeza, o sea, que iba a aplastar su cabeza. Este es el primer evento que uno registra en la Biblia después de esa palabra, porque esa es la primera palabra profética que se da. Después que el Edén es cerrado, porque el hombre peca y Adán y Eva tienen que salir fuera del Edén, la primera palabra profética que se da de lo que va a acontecer es que de una mujer saldría una simiente y que le pisaría ¿qué? La cabeza. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Jesús, que iba a venir. Ese era el plan de redención, porque el hombre pecó, necesitaba venir un redentor, y iba a venir de una mujer que se llamaba María. Así que la profecía era que iban a ser de una mujer y que pisaría ¿qué? Su cabeza. Pues en este versículo en Jueces ya estamos viendo parte de la profecía que se iba a cumplir cuando Jesús viniera, porque fue una mujer la que venció a Sísara, al enemigo. Dice que le clavó, ¿verdad? La palabra. ¿Qué estamos hablando? Los clavos representan ¿qué? Palabra, lo habíamos leído ahorita. Así que la palabra fue dada en Génesis 3:15, dice la palabra profética. Esta es la primera palabra profética que aparece en la Biblia de lo que Dios iba a hacer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de María era la que iba a destruir al enemigo por completo, haciendo profecía de lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve el Gólgota representa ¿qué? Cabeza. Y allí fue donde se puso ¿qué? La cruz. En otras palabras, Jesús le pisó la cabeza al enemigo. Y en este momento, en Génesis 3:15, nos está dejando saber Jael, que era como gacela liviana, comenzó a cumplir parte de la profecía de lo que Dios iba a hacer, hermano. Y cuando lo hiere en la cabeza, hermano, en Jeremías 23:29, dice que con un mazo, con un martillo. Martillo es tipo también de la palabra, y la Biblia se interpreta ella misma. En Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así que un martillo también representa palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando medicina, creo que les conté que me dio un dolor bien fuerte en intensivo, viendo un paciente, y me caí en el piso y tuvieron que buscar las enfermeras. Terminé en sala de emergencia del mismo hospital, y tú me dijo: pero doctor, ¿qué le pasa a usted?
Pues hermano, no sabía. Me dio un dolor tan y tan fuerte y era una piedra. Yo nunca había experimentado un dolor de piedra. Y recuerdo que para ese tiempo este versículo yo lo había leído y yo decía, Señor, tu palabra dice que es como martillo que quiebra la piedra. Y yo empezaba a declarar esa palabra, hermano. Y así mismo, una cosa tan sencilla como esa, como Dios obviamente, ¿verdad? Logró que eso no se complicara. ¿Cuántos saben que a veces subestimamos las cosas que nos pueden pasar y pensamos, no, esto es una cosa bobera, pero las cosas usted sabe que se pueden complicar? Las cosas se pueden complicar y nos toca a nosotros en el momento en que usted empieza a ver que algo está aconteciendo, no se confíe, hermano, empiece a declarar la palabra. Le dirán, ay no, estás exagerando, no, yo voy a empezar a declarar la palabra. No es que usted se va a hacer catastrófico ni nada, no. La palabra dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 y no me tocarán, que esto no va a progresar, que ninguna enfermedad tocará mi cuerpo. Aunque sea algo sencillo, un dolorcito de cabeza, una fiebre, usted declare la palabra. Porque es como martillo que quiebra la piedra. ¿Cómo enfrentar nuestras batallas? De esto es que se trata esta enseñanza, hermano. Y hemos hablado que espada de doble filo, aguijada de buey, clavos, martillo. Quien lee esto dice, Dios mío, pero así es que se batalla las cosas. Pues hermano, ¿sabe qué? Así es que se batallan las cosas. Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es espiritual. Todos son tipos del dabar, de la palabra hablada de Dios. Escrito está. Así que no importa cuán difícil sea tu adicción, tus luchas, tus dificultades o batallas, la palabra hablada de Dios es como martillo que quiebra todo en pedazos. Así que yo no sé cuál es la situación que tú estés atravesando, yo sé la mía, pero yo creo que la palabra de Dios es como martillo que nos va a dar la victoria. Amén. Y yo lo creo en mi corazón y lo declaro día a día de que Dios está en control de todo, hermano. Y a veces tendrás momentos donde tendrás que llorar, te levantarás un poco angustiado, pero busca a alguien que esté al lado tuyo, que te levante, que te dé ánimo, que te dé palabra. Si no tienes el texto bíblico, llama a alguien, porque mejor son dos que uno. Yo quiero que te pongas en pie ahí donde estás. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra hablada de Dios, el dabar de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios te va a traer revelación del asunto, de la situación, te va a permitir ver más allá de lo que tus ojos no ven. Dios revela cosas que de momento es que hay algo como que no me encaja, y de momento Dios te lo revela a través de alguien, una llamada, algo que viste. Pues no te alarmes. Ese es que Dios te está mostrando para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Y a veces, muchas veces es orar, no accionar, no es ponerme los guantes y empezar a pelear, ni tampoco hacer como hacían en el Antiguo Testamento, que cogían las cosas físicas, ¿verdad? Pero ahora yo te estoy dando armas espirituales que son las que vas a utilizar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice así el texto, el rema, orando en todo tiempo. Aquí te voy a dar unas herramientitas que te las voy a dejar, no vamos a entrar en detalle, pero hemos estado hablando del poder que tiene la palabra. Pero lo otro que dice ahí es que orando en todo tiempo. O sea que la oración es otra de las herramientas poderosas. Anoche le hablaba yo con que mi esposa me levantó como a las 12 de la noche y me dice, no puedo dormir, ora por mí. Hermano, oramos. La mujer durmió 5 horas corridas, estaba feliz, estaba contenta. Amén, porque la oración tiene poder. Tenemos que usarla, pero con la palabra tiene más poder. Y el otro que le explico es que dice, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Esa es otra herramienta, y es la de hablar en lenguas. Y esa después, en algún momento dado, la podremos enseñar. Así que lo que es la palabra, la oración y el hablar en lenguas es lo que nos capacita a nosotros podernos poner la armadura. Porque todo este versículo de Efesios 6, si usted lee antes, está hablando de la armadura.
ponernos el casco de salvación, coger el escudo de la fe, la espada de la palabra, los sandalias. Es como que, porque sabemos que hay una guerra, hermano, pero no es física, es espiritual. Y Dios te está diciendo, ¿cómo tú usas todas esas herramientas? Con la palabra de Dios, que es tu única arma ofensiva. Todas las demás son para defenderte. Número 2, con la oración. Y número 3, hablando en lenguas. Amén. Así que yo creo que hoy Dios nos está diciendo, no se trata de tu debilidad. Ehud era zurdo, dicen en el Antiguo Testamento, ser zurdo era signo de debilidad. Así que no, diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. No se trata si eres mujer o hombre. Dios te está capacitando. Se trata de ser diestro en la palabra hablada de Dios para que seas ese exterminador, guardián de tu casa y de tu familia. ¿Qué tal si juntos decimos este versículo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para la gloria del Señor. Un aplauso al Señor donde estás ahí. Hermanos, quisiera que pudiéramos orar por los que están enfermos. Amén. Los que están atravesando tiempos de recuperación. Si hay alguien más que usted sepa que esté enfermo, levante su mano para yo saber, obviamente, si se le viene a alguien a la mente. Pero quiero orar y sacar este tiempito que nos queda para hacer esa oración. ¿Cuántos saben que pues, los niños pueden venir y pueden unirse también a esta oración? Tranquila, vamos a orar. Vamos a orar para... ¿Cuántos saben que la palabra fue dada? Ahora vamos a orar, hermano, y vamos a orar para que Dios, la importancia de la palabra. El domingo que viene vamos a terminar esta serie y la vamos a terminar hablando de cuando no hay palabras. ¿Qué pasa? Hay un lugar en la Biblia que significa lugar sin palabras y vamos a ver qué pasó en ese lugar y vamos a ver cómo podemos pasar de un lugar sin palabras a un lugar de palabra. Amén, porque Dios no simplemente nos muestra el problema, sino nos dice cómo podemos resolver eso para poder hacer algo que de momento nunca en mi vida hice. Tal vez mi familia no me lo enseñó, pero Dios te lo va a enseñar para que lo que no estaba ahora pueda estar. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, porque esta es la oportunidad que nos das de poder venir ante tu presencia en oración, sabiendo que tú eres poderoso para cambiar todas las cosas. Hemos creído y hemos orado, Señor, para que tu palabra hablada, el dabar tuyo, Señor, vaya y ejecute lo que tu palabra establece. Son las promesas que tú estableciste en tu palabra que se hacen real en nuestra vida y que son poderosas en Cristo Jesús para transformar y para cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Hoy yo oro, Padre, por cada uno de los hermanos que están atravesando tiempos de enfermedad, de salud, Señor. Yo creo fielmente, Señor, que tu palabra dice, escrito está, Señor, por tu llaga fuimos nosotros sanados. Así que yo creo en tu palabra, Señor. Creo que no hay enfermedad que pueda tocar nuestra morada y cosa mortífera que podamos beber, Señor, no tocará nuestros cuerpos, Señor. Y lo creo para la vida de nuestro hermano Raúl, para la vida de nuestra hermana Doris, para la vida de la pastora Milka, que sea tu cobertura y tu protección de una manera sobrenatural sobre ellos, Padre Santo. Yo creo que tú vas a acelerar de manera poderosa los procesos, porque hemos creído, Señor, que cuando usamos la palabra somos como relámpago en el mundo espiritual y se ejecuta, Señor, lo que tú tienes establecido, y lo que el enemigo haya querido tomar de ventaja en este tiempo, Señor, tendrá que retroceder, Señor, porque aquí viene un ejército que no es con espada ni con filo, Señor, sino que venimos con tu palabra, con la fe, con la oración, Señor, creyendo, Padre mi Dios, que son las herramientas espirituales que nos estás dando para que todo lo que se quiso levantar, intentó tocarnos, Señor, o aún aquello que el enemigo quiso para mal, como dice la palabra en Génesis, Señor, oh Padre, tú lo tornes para bien, Señor. Y de eso nos sostenemos y de eso nos agarramos en este día, Padre, creyendo que tu palabra es poderosa para transformar. Y Padre, nos ponemos en la brecha como guerreros tuyos, Señor. Aquí hoy hay mujeres y hay hombres, Señor, que hoy su espíritu es levantado con convicción clara de que son guardianes, Señor, de su hogar y de su familia, de que junto con sus esposas, Señor, en sus hogares los que
estén casados y estén con sus esposas, son un solo equipo, Padre, un solo hombre en ti, Padre mi Dios, para enfrentar las dificultades, las situaciones y las adversidades, que no dejaremos solo al uno del otro, sino que juntos trabajaremos, Padre, para el propósito que tú nos has diseñado, Padre. De igual manera, Señor, se acompañarán, Señor, en todo tiempo, en palabras, Señor, en cargas, oh Padre, en situaciones, no callarán, sino que abrirán su boca y compartirán sus inquietudes, porque solo así, Señor, haremos el mutuo acuerdo, como dice tu palabra, oh Padre, donde hay dos o más reunidos, tu presencia está allí, Señor. Así que el poder del mutuo acuerdo en el matrimonio, Señor, transforma, cambia, renueva, levanta, sostiene, Señor. Así que yo creo en esta hora, Padre, que tú levantas el corazón de cada hombre y de cada mujer, Señor. Hoy tú levantas mujeres con palabras, davara, oh Padre, mujeres con palabras firmes tuyas, Señor. Oh Padre, tú, mi Dios, no menosprecias nada, el tiempo, Señor, o el desconocimiento. Hoy tú estás trayendo conocimiento nuevo, y ellas, Padre, son adiestradas y se adiestrarán y se prepararán, Padre, porque sabemos, mi Dios, que el enemigo anda como león rugiente, Padre. ¿Cómo? Porque no puedes, Señor, solo más que imitar. Pero tú eres nuestro león de Judá. Tú eres el de la tribu de Judá, Señor. Tú eres el verdadero león de Judá, Señor. Y aunque el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, tú has venido, Señor, a dar vida y vida en abundancia. Así que tiene que retroceder con todos sus secuaces y con toda la esfera espiritual que se quiera levantar para tocar nuestros hogares, nuestras familias, Puerto Rico, nuestras descendencias, nuestros hijos, Señor. Y hay cobertura especial, mi Dios, sobre tu casa. Gracias te doy, mi Dios, porque el poder de la oración, del mutuo acuerdo y de la palabra hablada, Señor, transforma las cosas, Señor. La oración cambia las cosas, mi Dios. Oramos por agua, Señor. Mira la situación de nuestra nación, Puerto Rico, Padre, con escasez de agua, pero hoy volvemos a creer, como lo hicimos el domingo pasado, Señor, que tú vuelves y abres los cielos para que llueva, Padre, sobre esta nación. Necesitamos, Señor, de ti. No es en nuestra fuerza, solamente tú eres quien lo puedas hacer. Así que oramos y creemos, Padre, que los cielos se abren en este tiempo y que vendrá lluvia, una pequeña nubecita, como una nube, como una mano que veamos, Señor. Vamos a decir: ahí viene el aguacero, Señor. No habrán palabras negativas en nuestra boca, sino que creeremos por lo que tú puedes hacer por nosotros, Padre, porque con tan solo un justo, dos que haya, Señor, clamando, tú no te olvidarás de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque aquí no hay uno, aquí no hay dos, aquí hay un buen grupo de justos, Señor, que se ponen en una misma mente creyendo por lo que tú puedes hacer en esta tierra, Padre. Gracias te doy, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares, Señor, y que podamos, Señor, meditar en esta palabra y ponerla en práctica. No solo siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les amo. Saluden a 2 o 3 personas que estén a su lado.